Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora. Le damos gracias a Dios una vez más, pues, por permitirnos compartir la palabra. Ahorita estamos saliendo de la Semana Santa, para muchos unas vacaciones extendidas o días de vacaciones. Otros, pues, tratan de guardarse, pero las estadísticas siempre nos han dicho que en esos días de Semana Santa, pues, aumentan los accidentes porque la gente se sale de control en tomar, se descontrola y por causa de la embriaguez hay muchos accidentes, hay pleitos por causa de la embriaguez y todo tipo de pecados que ya sabemos cuáles son. A veces ya no es necesario mencionarlos, cuáles pecados sabemos. Los que en el mundo vivimos, los pecados que se cometen en esos días de Semana Santa, que la juventud está desenfrenada, los ven como unas vacaciones, no les interesa tanto saber de qué se trata la Semana Santa, pero gracias a Dios, ¿verdad? Nos permite seguir compartiendo la palabra y reforzar el mensaje que estuvimos compartiendo hace 15 días de la salvación. Yo creo que es muy necesario estar hablando de la salvación porque gente desconoce el propósito de por qué la Semana Santa, y como decía, lo ven como unos días de vacaciones, lo ven como la ocasión de irse a emborrachar, lo ven como ocasión de irse a pecar, desconociendo el verdadero propósito de esa fecha. Así de que estábamos anunciando el mensaje de este sábado, el engaño para seguir pecando. Nosotros sabemos que la gente, si el pecado no fuera ahora sí que antojable o no le gustara a la gente, no lo practicara. ¿Quién va a practicar algo que no le guste? Pero muchas veces la gente ha sido engañada de una o de otra forma y eso los mantiene pecando o siguen pecando porque hay un engaño en sus vidas. Y para eso es este mensaje, para que nosotros hagamos conciencia de cómo se mueve, cómo opera el engaño y a dónde nos puede llevar ese, que a final de cuentas es un espíritu que se mueve. Así de que sin más voy a hacer una oración para que los que se vayan a conectar, a los que se les vaya a compartir este mensaje, principalmente a los que no conocen de Cristo, que sepan que si no han venido a los pies de Cristo es porque están viviendo un engaño, que la sociedad está bajo un engaño, y los que de una o de otra forma se han desviado del camino de Cristo es porque está operando un engaño en sus vidas también. Así es de que la palabra es para el que es cristiano y para el que todavía no ha decidido ser cristiano, principalmente el que no ha decidido ser cristiano. Así es de que, Espíritu Santo, nosotros en esta hora te damos gracias, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, por el nombre de Jesús, el que murió en esa cruz, Señor, hace ya casi 2000 años, Padre, y derramó su sangre, Señor, para que nosotros fuéramos librados del pecado, para que nosotros saliéramos del engaño que está operando en este mundo, Señor, en esta sociedad. Te pedimos que tú llegues a la mente, Espíritu Santo, al corazón, y que tú des testimonio de pecado, de juicio y de justicia para el que necesite el arrepentimiento. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, y que tu palabra no vuelve vacía, va a dar fruto en aquel que le abra su corazón y su mente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Como dice el tema, el engaño para seguir pecando.
¿Por qué si la gente hasta el día de hoy o en nuestra generación, los que estamos viviendo en nuestros tiempos, está pecando es porque no ha hecho conciencia de que está siendo engañada? Y está siendo engañada no por un espíritu, sino por toda una gama de espíritus que se mueven en los aires y que le están susurrando a la mente, al oído, a la gente que peque. Y es ahí donde entra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que los que ya tenemos tiempo, que se está llegando a un límite en el que el Señor va a desatar sus juicios sobre esta tierra. Y ahorita, aunque parezca que nada de eso va a pasar, cuando se desate todo esto, la gente va a entender que fue un error el que estuvo viviendo. El estar en pecado es un error de decisión, porque en sí los pecados no son errores que uno comete, son solamente pecados. Ahorita si en el mundo, en la sociedad o en las iglesias se maneja la palabra error para no lastimar, para no herir sentimientos, para no molestar a la gente, pero la realidad es que son pecados los que está la gente viviendo, practicando. Y a raíz de eso es por el engaño. Voy a citar la primera parte de la escritura aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 3. Vamos a leer el verso 3. Dice en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que como Eva fue engañada por la serpiente con la astucia que tenía, dice que de alguna manera sean extraviados vuestros sentidos. Cuando nosotros vemos en el principio o en el Génesis que empieza la conversación entre la serpiente, o correctamente se dice el serpiente, un género masculino o un macho, si se quiere ver como un animal, el serpiente era un género masculino, no era en sí la serpiente. Vemos que se establece un diálogo entre Eva y este personaje. Y dice el apóstol Pablo: porque me temo que así como este género masculino engañó a Eva, dice, también sus sentidos sean de alguna manera extraviados. Pero ¿cuál fue el engaño que se fraguó ahí en el Edén? ¿Cómo empezó el diálogo? La realidad no sabemos cómo empezó el diálogo, pero lo que describe Génesis es el resultado de haber estado este personaje insistiendo con Eva. No fue en un solo día cuando se generó el engaño. En un día no se puede hacer caer a una persona. En un día no se puede hacer que una persona cambie de parecer, porque ya Dios les había dado instrucciones estando en el huerto de Edén. Ya Dios les había dado instrucciones, pero ya también este género ya también estaba entablando una conversación con Eva principalmente, y vemos que llega un punto en que
se culmina el engaño de este ser hacia Eva. Pero ¿cuál fue la estrategia? La estrategia es de que la serpiente o el serpiente dice, con que Dios dijo. Dios había dado unas instrucciones que podían comer de todo lo que había, solamente les había dicho, no coman del árbol de la vida, ni del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también la escritura dice que este personaje, este género, dice que era el más astuto de todos los animales que había ahí en Edén. No vamos a entrar en detalles de cómo entró o quién le permitió el acceso, porque ya se conocía el acceso a ese lugar, como es el Edén. Ya se sabía por dónde entrar, pero ahorita no nos interesa ese tema, porque gente igual se pregunta, bueno, ¿y cómo es que siendo algo que Dios creó, cómo es que entró ahí este personaje? Porque ya había accesos, ya se conocían, pero después, si en una oportunidad es pertinente hablar de ese tema que no tiene mucha relevancia con la salvación, podremos tocar eso, pero el punto es que este personaje llega y la estrategia de este personaje, porque para todo hay estrategias. En la vida hay estrategias. Si una persona tiene un negocio, va a ser una estrategia para poderle dar la mejor dirección a su negocio, o en cualquier trabajo que una persona desempeñe en su mente puede hacer una estrategia, aunque no sea elaborado manualmente o en un escrito, pero una persona que agarra un trabajo en su mente hace una estrategia y dice, voy a hacer así, 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 hasta que entregue el trabajo. Entonces, para todo hay una estrategia, y la estrategia de este personaje es que dice, con que Dios dijo. Esa palabra que usa este personaje, con que Dios dijo, estaba haciendo ver a Dios como el Dios que prohíbe. Con que Dios te dijo que no puedes hacer esto. Un Dios que prohíbe, un Dios que limita, un Dios que no te permite ahora sí que ejercer tu voluntad. Pero, y es lo que está pasando en parte ahorita. ¿A poco Dios no me va a castigar porque me tome 3 o 4 cervecitas? ¿No hemos oído mucho eso a la gente que le gusta tomar? ¿A poco Dios me va a castigar porque me fumo un cigarrillo? ¿A poco Dios me va? ¿A poco Dios? Ese fue la estrategia del engaño, con que Dios dijo, haciendo ver a Dios como un Dios que se impone, un Dios que restringe, un Dios que prohíbe, con que Dios dijo. Y la mujer dice, no, no dijo que no podemos comer sino que no comamos del árbol del bien y del mal, que no comamos del árbol de la vida. Y entonces este personaje o este enemigo le suelta la siguiente frase o la siguiente palabra elaborada para que pegara en la mente de la mujer. Dice este personaje, dice, Dios sabe que si comen de este árbol no van a morir, no van a morir. Entonces está diciendo, Dios les está mintiendo. Quiere poner a Dios como un ser mentiroso, como un ser restrictivo, como un ser que prohíbe, como un ser que te está engañando para que tú no alcances una, como se maneja ahora, para que no llegues a una conciencia superior.
porque dice, sigue diciendo el enemigo, dice, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de esto, se abrirán sus ojos y serán como Dios, que es lo que ahorita se llama como el despertar de la conciencia. Ahorita muchos están manejando el despertar de la conciencia. Inclusive se ha oído que se dice que somos Jehová Junior, que somos dioses, pero ¿en qué sentido podremos ser Jehová Junior? ¿En qué sentido podremos ser dioses? Si bien la escritura dice cuando el Señor Jesucristo tiene un confrontamiento con los escribas y fariseos, Él le dice, no dice en la escritura dioses son, pero como hombres morirán. Eso es lo que, la estrategia que usó el enemigo en el huerto del Edén. Esa es la estrategia. Que ahorita hay un despertar de la conciencia, ahorita no permitimos que Dios, que el mismo Dios nos quiera prohibir algo, ahorita no permitimos creer que Dios nos está mintiendo, que claro, Dios no es un Dios que miente, Dios no es un Dios que prohíba, antes al contrario, Dios deja que nosotros obremos y actuemos. Yo no creo, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo que no creo que Dios no supiera cuando Caín iba a matar a Abel, pero Dios lo dejó. Él le dijo, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él si tú quieres. Si no, el pecado te va a atrapar. Dios sabía que Caín iba a matar a Abel, Dios sabía las intenciones que tenía, pero Dios no le prohibió, Dios no detuvo su mano, Dios no le estorbó. Dios dijo, haz como tú quieras, pero trae todo una consecuencia. Entonces Dios no es un Dios que prohíbe, Dios no es un Dios que miente, Dios no es un Dios que no quiera que tus pensamientos adquieran una mayor proyección o una mayor percepción, pero no es ese despertar de la conciencia que se está moviendo, ese despertar de la conciencia en que tú te quieres comparar a Dios, en el que tú no quieres que Dios te de alguna forma te esté corrigiendo. Ese es el engaño que se fraguó en el huerto del Edén. Y el apóstol Pablo dice, porque me temo que así como este personaje engañó a Eva, sus sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Pero nosotros sabemos que Dios, el enemigo, al meterse al huerto y al llevar a cabo su engaño, entonces Dios prepara al cordero, al unigénito, al hijo. Y viene el cordero y hace toda una labor hasta llegar a la crucifixión, que es la festividad de esta semana pasada, la Pascua. Ahí Dios provee para todo ese sistema engañoso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Cristo muere? Ahí no deja de haber maldad, no deja de haber engaño. Y como decíamos el mensaje anterior, Dios viene a socorrer una descendencia literal y espiritual, no a toda la humanidad desde los tiempos de Adán, sino específicamente a una descendencia. Viene el Señor a salvar. Pero entonces, ¿cuál es el engaño que empieza a moverse ya después de la muerte de Cristo? Porque ahí vemos que empieza a operar otro engaño, ya no conforme con el engaño que hubo en el Edén y tuvo acceso el pecado y la muerte.
a este mundo por ese engaño y esa desobediencia. Entonces el pecado y la muerte entran a este mundo, pero nosotros vemos que viene un Cristo y cumple su propósito, pero sigue habiendo pecado, sigue habiendo maldad, sigue habiendo muerte. Y la gente no se explica o no quiere entender o meditar, pero ¿por qué sigue pasando todo esto? ¿Por qué todavía si dicen que Cristo ya murió, por qué todavía sigue habiendo muerte? ¿Por qué todavía sigue habiendo pecado? Pues porque Dios es un Dios que no te prohíbe que hagas lo que tú quieras hacer. Dios no te prohíbe que hagas lo que tú piensas hacer. El sacrificio del Señor Jesucristo gira en torno a la fe que se derramó para que creyéramos en ese sacrificio y voluntariamente salir del pecado y venir a la vida en Cristo. No es algo obligatorio. Por eso vemos que todavía mucha gente sigue pecando y vemos que aún en las iglesias cristianas mucha gente sigue pecando todavía, porque sigue todavía operando un engaño, pero ahora de otro modo, ya no a la manera del Edén, del Génesis, porque ese pecado ya quedó establecido para la humanidad, el no querer que Dios te corrija, el no querer que Dios te mande, el creer que Dios te miente, el creer que tú tienes que entrar en el despertar de la conciencia y elevar tu conciencia a un nivel que eso viene a ser solamente un movimiento de la nueva era. Eso es lo que todavía sigue operando. Pero qué engaño está operando luego de que muere el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos lo dice aquí en el verso 4 de aquí de Segunda de Corintios. Dice, voy a leer otra vez el 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora aquí vamos a ver cómo opera el engaño después del sacrificio de Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no el que murió en la cruz, otro Jesús, y sabemos que de esos hay muchos. Hay hombres que inclusive hace quizá algunas semanas, que aquí en México, no sé qué parte del mundo, también andaba uno vestido como el profeta Elías, diciendo que era un profeta, pero vestido a la manera de los profetas de hace más de 2000 años. Esos son engaños, esos son los engaños. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ese es el engaño, otro Jesús. O si reciben otro espíritu, ese es otro engaño. No el Espíritu Santo, otro espíritu. Que el que han recibido u otro evangelio que el que habían aceptado bien lo toleran. Entonces, ¿cuáles son los engaños que empezaron a moverse después del sacrificio de Cristo? Es otro Cristo, otro Espíritu, no el Espíritu Santo, y otro Evangelio. ¿Por qué otro Evangelio? ¿Por qué otro Espíritu? ¿Por qué otro Cristo? Porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él refutó la doctrina de los escribas y fariseos y nadie le pudo contradecir. Tuvieron que fraguar una mentira para poderlo llevar al concilio y después crucificarle y matarle. Pero han salido muchos Cristos y el Señor mismo lo dice. Cuando digan, miren, allá está el Cristo, no vayan. O cuando digan, no, acá está el Cristo, dice, no le crean, porque saldrán muchos en mi nombre haciendo
señales engañosas. Entonces, otro que venga en el nombre de Jesús va a tener que hacer señales engañosas, y la gente, como siempre, está expectante de ver qué hace, no tanto de ver qué dice, si es verdad o no. Y nosotros la mayor seguridad es de que basamos el mensaje en la palabra de Dios, y tenemos la certeza de que esta palabra que quedó escrita en la Biblia es palabra inspirada por el Espíritu Santo, que la escribieron hombres de diferentes épocas, de diferentes tiempos. Ninguno, al menos los apóstoles sí fueron contemporáneos, pero los profetas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos concuerdan en la escritura, aunque fueron de diferentes épocas. Por eso tenemos la certeza de que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que hombres la escribieran y nos sirviera de guía, nos sirviera de luz. Pero si viene otro Cristo, dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas, tengo que hacer mención de esto, dice, si viene otro predicando otro evangelio, que sea anatema, o traducido es que sea maldito. Y hay veces estas palabras hieren la sensibilidad o molestan al que oye, pero el apóstol Pablo lo dijo con toda libertad, que sea maldito, que sea anatema, porque vienen engañando a la gente diciendo que hay otro Cristo, o vienen engañando a la gente, ahora sí que imponiendo o transmitiendo otro espíritu. Y nosotros lo hemos visto aún en la actualidad, ese famoso espíritu de la risa que estuvo sonando mucho en iglesias grandes, o como se dice ahora, en mega iglesias. Otro espíritu que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y luego dice otro evangelio. ¿Por qué otro evangelio? Porque ahorita se dice que ya no necesitas reconocer o arrepentirte de tus pecados, cuando la base y el fundamento del Evangelio del Señor Jesucristo es: arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y que vengan del Señor Jesucristo tiempos de refrigerio o tiempos de descanso. Porque yo sé que mucha gente ya está cansada de pecar, ya está cansada de vivir en pecado, pero a veces no hayan cómo salir, no hayan cómo zafarse, como se dice, no hayan cómo dejar ese pecado, pero es porque está operando en la mente el engaño. Y desgraciadamente el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que dentro de la misma iglesia cristiana va a haber ahora se mueven este tipo de engaños. Cristos que no son Cristos, espíritus que no son el Espíritu Santo, evangelios que no son el evangelio del Señor Jesucristo, en el que te pide arrepiéntete y conviértete. Ahorita, como dijo alguien, el evangelio es un evangelio light, un evangelio ligero, sin compromiso. ¿Para qué? ¿Para qué comprometerte tanto con el Señor? El Señor sabe que tú tienes compromisos. El Señor sabe que tú no puedes ir. Un evangelio en el que no haya un compromiso, y se está promoviendo eso, se están promoviendo otros espíritus que se transfieren a la iglesia por personas que están moviendo esos espíritus. Y el apóstol Pablo dice, dice en el verso 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Eran apóstoles los que llevaban esos moveres anticristianos, moveres anti Espíritu Santo y moveres antievangélicos. Dice, yo pienso que yo no soy inferior a esos grandes apóstoles,
pero lo dice como con un sarcasmo, porque si nosotros estudiamos, si nos damos el tiempo de estudiar la vida del apóstol Pablo, solamente con lo que quedó escrito de las cartas que él mandó a las iglesias, nos podemos dar cuenta que fue el mayor de los apóstoles en trabajos, en señales, en milagros, en maravillas. Pero venían otros poniendo un evangelio más ligero, venían otros, y se refiere a los que venían de Jerusalén, como que la lucha siempre ha salido de Jerusalén. Ahorita nosotros vemos que muchas raíces hebreas que están agarrando fuerza, están promoviendo la ley para el cristiano. Cuando Jesucristo en su sacrificio libró de la ley al hombre, no de los 10 mandamientos, de la ley que fue establecida para el pueblo judío. Y están gentes que se vuelven a las raíces hebreas diciendo que el cristiano está mal, que tiene que volver a los ritos, a las ceremonias, al Yom Kippur, a guardar el Shabbat, a guardar todas las fiestas judaicas. Eso no es ahorita para el cristianismo, pero se está queriendo agarrar más fuerza y filtrar para meter a la gente, cuando el apóstol Pablo dice, ¿por qué quieren judaizar si ya el Señor los sacó de eso? ¿O a qué se refería con judaizar? Que el judío no, el fundamento del judío es la ley, la Torá. Ese es el fundamento del judío. Y el apóstol Pablo les dice, ¿por qué quieren judaizar? Nada más porque vienen esos grandes, con ese sarcasmo, esos grandes apóstoles de Jerusalén. Inclusive el apóstol Pedro fue arrastrado a la hipocresía, que dice el apóstol Pablo que era de condenar, diciendo, cuando vienen los de Jerusalén imponiendo la circuncisión, tú te haces a la par de ellos, y cuando se van, te haces a la par de los gentiles. Y le dijo, eres un hipócrita y estás condenándote y a los que te oyen. ¿Por qué quieren judaizar? Quieren imponer la ley disfrazada con otro evangelio, haciendo creer que eso es lo que necesita hacer el hombre después de que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio. No es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es solamente que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de tus maldades y que no peques más. Eso es lo que el Señor quiere. Sin ritos ceremoniales, sin estar apegado a la ley judaica. ¿Por qué habríamos de querer judaizar si ya el Señor pagó con su sangre en esa cruz? No es eso, pero es el engaño que empezó a operar después de que el Señor Jesucristo muere hasta nuestros días. Ahorita está operando todavía ese engaño. Y nosotros lo podemos ver. Hay tantas raíces hebreas que están agarrando fuerza de gente que era cristiana y fueron engañados con todas esas ceremonias que sí serán bonitas, no lo dudo, ¿verdad? Y la gente cree que con eso se va a acercar más a Dios. Pero el apóstol Pablo dice que cuando el judío venga a Cristo, le será quitada la venda de los ojos, que es la ley de Moisés. Dice, y entonces van a poder entender el sacrificio del Señor Jesucristo, porque mientras esté la ley o los ritos judaicos en la mente, no puede operar el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando a ellos se les quita el velo de los ojos, entonces verdaderamente el Espíritu podrá operar en ellos, porque el Espíritu es libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, mientras la gente esté judaizando o esté queriendo cumplir la ley, el Espíritu Santo automáticamente se aparta.
porque el Espíritu Santo no va a luchar y a contender porque el hombre se quiera volver a los ritos judaicos. Desde un principio Dios nunca detuvo la mano del que iba a pecar, no detuvo la mano de Eva. Él pudo haber mandado un ángel y decir, sácame a ese ser que está engañando a Eva. Y lo pudieron haber sacado a ese ser, a ese enemigo del propósito de Dios. Pero Dios no lo intervino. Él pudo haber mandado un ángel que sacara a ese ser. Pero el propósito de Dios es de que cada quien tome su decisión. Y para eso está operando en nuestros días el Espíritu Santo. Para que si el Espíritu Santo da testimonio de que ese movimiento, como se decía, y hay más, ese de la risa santa, ese movimiento no es del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio. Entonces la gente va a decir, eso a mí no me conviene. Ese evangelio como que está medio raro. No es el evangelio del Señor Jesucristo, a mí no me conviene. Ese Cristo del que están hablando como que es un Cristo medio raro, no me conviene. Pero, y se pone más serio este asunto. Se pone más serio porque Dios no prohibió el engaño en el Edén, pudiéndolo hacer, dejó que el hombre decidiera. Dios no ha prohibido, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hasta nuestras fechas, el engaño de esos grandes apóstoles que vienen con otro evangelio raro, que vienen con imposición o transmitiendo otro espíritu raro o otro Cristo raro. Se pone más serio el asunto. Y aquí lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 7, vamos a leer del 7 al 12. Estamos hablando de porque aquí está hablando al principio del capítulo 2 de, perdón, está hablando del hombre, ¿verdad? Que se va a manifestar, el hijo de perdición. Pero mire lo que dice en el verso 7, muchos piensan y se han equivocado o no se han detenido a leer bien este pasaje y piensan que se está hablando para los tiempos del Apocalipsis, que estos pasajes están reservados para el Apocalipsis cuando la iglesia se vaya. Pero no, mire lo que dice en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mire el apóstol Pablo diciendo, porque ya está en acción. O sea que cuando él estaba predicando a Cristo, él estaba extendiendo el evangelio en todo el Mediterráneo. Ya está, dice el apóstol, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De en medio de quién? Nosotros podemos tener aquí algo y aquí otra cosa y ponemos algo en medio. Este algo es la iglesia del Señor Jesucristo y esta cosa es el resto del mundo. Y el que está en medio es el Espíritu Santo que está deteniendo que opere así en este misterio de la iniquidad. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo,
pero ya estaba operando desde los tiempos del apóstol Pablo. Dice, porque ya está en acción. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto ya supera a los falsos apóstoles que están ahorita operando, a los falsos profetas, a los falsos evangelistas, a los falsos pastores, a los falsos maestros. Este personaje los supera a todos ellos. Dice, porque es advenimiento por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, y aquí se vuelve a refutar ese pensamiento de que todos somos hijos de Dios. No, los que se pierden no van a ser salvos, porque están atrapados en ese espíritu de engaño. Dice en el verso 11, aquí es donde se pone serio el asunto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto ya no depende del diablo, ya no depende de las entidades. Cuando el Señor Jesucristo murió y hasta la fecha no han querido reconocer sus pecados, no han querido a creer en el amor de nuestro Señor Jesucristo, no han querido creer en su sangre redentora. Dice el verso 11, esto es lo serio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿La envía el diablo? ¿La envía esos falsos ministerios? No, dice, lo envía Dios. Lo envía Dios, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Mire, ya lo delicado que se pone Dios, lo serio que se pone Dios. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Dios cubre a un Adán y a una Eva cuando son engañados. Entonces, viene el Señor Jesucristo, cumple su propósito y la sangre rociada ahí en la cruz del Calvario cubre a todos los que quieren apegarse a ese sacrificio. Pero a los que insisten en pecar, a los que insisten en rechazar la verdad, a los que insisten en no querer el amor de Dios que los puede salvar y los puede redimir, entonces Dios, desde los tiempos del apóstol Pablo, se puso en acción el misterio de la iniquidad y se desataron espíritus que son ahora sí los que manipulan a los ministerios hasta que se manifieste el hijo de perdición, que no es otra cosa más que por obra de Satanás. ¿Pero para quién? Para los que no creyeron, para los que han rechazado el sacrificio. Por esto Dios dieron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nosotros vimos y fue muy sonado en las Olimpiadas pasadas, toda esa iniquidad que se generó por esa obra que hicieron de la representación de la cena del Señor. Ellos se complacen en la iniquidad. Los que practican el pecado y saben que es pecado, y más sabiendo que era en Semana Santa, ellos se complacen en la iniquidad. Entonces está operando un espíritu de engaño, está operando un espíritu de maldad que la gente no ha querido reconocer. Desgraciadamente muchos no han querido reconocer que están siendo manejados por espíritus, y al igual que yo, muchos dicen, al igual que yo decía,
Muchos dicen, el día que yo quiera dejo de tomar, el día que yo quiera dejo de fumar, el día que yo quiera dejo de drogarme, el día que yo quiera dejo de hacer esto, el día que yo quiera dejo, y éramos esclavos de esas palabras, porque no teníamos el poder para librarnos de nuestros pecados hasta que aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo. Y el Señor está esperando. El Señor ya lo proveyó. El Señor ya lo hizo posible. El Señor ya lo hizo posible. Solamente está esperando que la gente reconozca su situación en la que está viviendo y venga a reconocer su pecado. Dice en segunda de Colosenses, en el capítulo 2, dice en el verso 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces hay una esperanza, porque Dios ya hizo su sacrificio, ya quitó el acta de decretos que nos era contraria, dice la palabra. Dios ya en su sacrificio quitó el acta, que es un decreto. Estaba leyendo lo que es un decreto y si quiere usted puede buscarlo en Google, lo que es un decreto. Y yo solamente resumí lo más importante. Los decretos tienen un alcance específico. ¿A qué se refiere con que tiene un alcance específico? Se refiere a que cuando Jesucristo, antes de morir, cuando el Señor da la ley, porque la ley no es igual que un decreto, cuando el Señor da la ley al pueblo de Israel, 613 mandamientos, más las ceremonias. Cuando el Señor da la ley, después da un decreto. Irremisiblemente todos morirán por sus pecados. Y lo dice Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. El Padre ya no llevará el alma que pecare. Los cuerpos, como quiera el cuerpo muere llegando a cierta edad. Si el Señor Jesucristo no viene en 5, 10, 15, 20, 30 años, yo no creo que alcance a vivir 30 años, entonces el cuerpo automáticamente muere, porque tiene un límite de vida. Pero dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces ese era el decreto. Por eso el decreto tiene un alcance específico. ¿Cuál es el alcance específico? Que el alma muera. Pero dice el apóstol Pablo, pero el Señor con su muerte quitó el acta de decretos que había en contra nuestra y la clavó ahí en la cruz del Calvario, como diciendo, Leonardo se le quita el decreto de muerte en su alma porque aceptó al Señor Jesucristo, aceptó su sacrificio, se arrepintió y se convirtió y ahora está apartado del pecado. Quítales el decreto. Entonces, el decreto tiene un alcance específico. ¿Para quién? Para el que está pecando deliberadamente. Pero cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, entonces el Señor esa acta de decretos que había en contra de nuestra, la clavó ahí en la cruz del Calvario. Y nosotros somos libres. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia que no quiere que la gente se pierda. Entonces, todavía hay oportunidad. El espíritu está operando, el espíritu de la iniquidad, y está tomando ministros en las iglesias
porque quieren, y mayormente por lucro, por dinero. El espíritu de la iniquidad del misterio, dijo el apóstol Pablo, ya está operando. Desde hace 2000 años o más que el apóstol Pablo dijo, ya está operando. Y nosotros creíamos que eso es, sí, se va a manifestar y ahí se va a desatar todo el poder de ese espíritu. Pero ahorita está engañando gente. Y lo delicado es que Dios, ahí sí, Dios lo permitió. Dios lo permitió que empezara a operar porque ya está desde hace 2000 años el sacrificio de Cristo culminado en la cruz. Y aún así la gente no quiere saber de Dios, no quiere saber de Cristo. Y Dios está permitiendo que ese espíritu tome sus mentes, creyendo que la gente eleva su conciencia. Vamos al despertar de la conciencia. ¿Pero para qué? Para decir, tú ya no tienes que mirar para allá, para arriba, mira dentro de ti. Ahí está Dios dentro de ti. Eso es una mentira. De los movimientos de esas culturas orientales. Lo que la gente debe de hacer es arrepentirse y convertirse, porque todavía está la oportunidad. Sí está operando el espíritu de la iniquidad y el engaño, pero está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que quiera venir y arrepentirse de sus pecados y decir, ya no más quiero pecar, ya no más quiero seguir pecando, ofendiendo a Dios. Entonces el Señor va a quitar el decreto que tiene un alcance específico. El alcance es ¿a quién? A el alma. Como decíamos en el mensaje pasado, el alma es la que necesita ser salva. El cuerpo va a morir y el que muere en Cristo va a recibir un cuerpo nuevo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, cuando resuciten todos los muertos y los que hayan alcanzado salvación, un cuerpo glorificado. No este cuerpo decadente que se enferma, que está lleno de achaques, que se cansa, que se debilita, no, va a ser un cuerpo glorificado. Pero el alma es la que tiene el decreto en contra cuando está el hombre pecando contra Dios. Así es de que yo quisiera que la gente tomara conciencia, los que están en Cristo y que de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad por el engaño, es el tiempo de que te arrepientas y vuelvas a las sendas antiguas. Los que no conocen a Cristo y creen que no va a pasar nada, es el tiempo de que te arrepientas y que el decreto para tu alma sea quitado y sea puesto ahí en la cruz, garantizando que tú te has arrepentido de tus pecados. Así de que en esta hora yo quiero hacer una oración, principalmente para los que no conocen a Cristo, que no han dejado de pecar, pero que tampoco pueden apartarse del pecado, que dicen, ¿cómo le hago? Yo he querido salir, he fallado, me he apartado una semana, un mes y vuelvo a caer en el pecado. Es que hay un espíritu que está operando en tu alma. Por eso no podíamos salir de los vicios y nos proponíamos y a final de año hacíamos el propósito, ya empezando el año ya no voy a tomar, pensando el año ya no voy a fumar, ya no voy a drogarme, ya no voy a robar, ya no voy a hacer nada de esas cosas malas. Y empieza el año y nos contenemos a lo mejor un día, una semana, un mes, pero volvemos a caer en lo mismo, porque no se ha quitado el decreto, que el espíritu inmundo tiene autoridad sobre esos pecados para operar en este mundo. Así es de que todo aquel que necesite quitar ese decreto en contra de su alma, esta es la oportunidad. Hacer una oración al Espíritu Santo, que sea Él el que abra la conciencia, que abra el corazón
para que pueda el hombre reconocer su necesidad, que podamos reconocer la necesidad. Yo no tengo pecados que esté practicando, pero sí tengo errores como humano, de conducta, de carácter, que esos se van puliendo en el camino. Pero si sigue la persona pecando deliberadamente, aún estando en Cristo, yo no juzgo ni condeno a nadie. Es más, ni el Señor Jesucristo dijo, mi palabra los va a juzgar. No somos jueces para juzgar al que estando en Cristo sigue pecando. Ni el Señor Jesucristo lo hizo. Pero Él dijo, mi palabra, mi palabra los juzgará. Entonces, este es el tiempo, esta es la oportunidad de que si estamos pecando, los que ya conocemos a Cristo, de igual forma arrepentirnos. De los que no pueden salir del pecado, los que han querido salir del pecado, no han podido porque el acta está ahí, vigente. Pero hay que arrepentirse y entonces el Señor la pone en la cruz. Como te llames, José, María, Esteban, como te llames. Dios está esperando que tú reconozcas tu falta y tu necesidad de ayuda espiritual por el Espíritu Santo. Así es de que vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, estamos haciendo una oración principalmente por los que no conocen tu palabra, Señor, que no saben que viene un tiempo en que será quitado el Espíritu Santo y que ya no va a haber quien redarguya, Señor, porque el Espíritu Santo es el que redarguye y el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Esas personas que han estado luchando, Señor, por querer salir del pecado, por querer cambiar, en esta hora, Espíritu Santo, yo sé que te estás moviendo. Yo sé que te estás, Señor, moviendo a través de tu Espíritu y estás empezando a operar en esas conciencias, Señor, en ese corazón, para que venga un cambio, Señor, a través del arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la vida de esas personas, Señor, que reconocen que necesitan dejar su vana manera de vivir, Padre. Así como han reconocido, Señor, que necesitan, Padre, que tu Espíritu Santo llegue ahí, Señor. En automático, Señor, esa carta de decreto se quita, Señor, y se pone ahí en esa cruz donde fue nuestro Señor crucificado. Igualmente, Señor, los que ya conocen tu palabra, que de alguna forma han caído, Señor, se han extraviado, como dice el apóstol Pablo, de la sincera fidelidad a ti, mi Cristo. Que ellos reconozcan, Señor, que han tropezado y han caído, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, la vida, Padre, de tu pueblo. Bendecimos la vida de los que están creyendo, Señor, que tú eres el que les puede ayudar, Padre. En el nombre de Jesús, que sean bendecidos, Señor, y que vengan tiempos de refrigerio, Señor, para su alma cansada, Señor, para su alma abatida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Padre, creyendo que tú eres el que haces todas las cosas, Señor. Nosotros solamente, Señor, transmitimos tu mensaje, Padre. Nos basamos en tu palabra santa, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche, esperando que la palabra traiga reflexión a sus vidas. Señor les bendiga.